Gobierno, la fiscal Espada, y se radicaron inicialmente 2 cargos contra Roberto Quiñones Rivera, un cargo de apropiación ilegal de un equipo de chaleco propiedad del gobierno y un barbete falso. Pero antes de eso ya se estaba hablando de la desaparición de la joven. Eso es por lo que pudieron comenzar el caso, por esos delitos. O sea, detrás de esos delitos lo que querían era llegar a una convicción por asesinato, pues porque hemos escuchado en distintos casos, por ejemplo en el Tribunal Federal, que pues tal persona no la pueden acusar o no pueden lograr una convicción por este delito, pero lo agarran por otro delito. No era que esos delitos nos sirvieron para luego ir detrás para otra cosa, no. Hay una querella de personas desaparecidas que se investiga como se investiga todo caso de querella de personas desaparecidas. ¿Y por qué esta querella de personas desaparecidas se la dan a una fiscal del área de violencia doméstica? De violencia doméstica para que investigue. ¿Por qué de violencia doméstica? Bueno, eso ocurre, el que se haya consultado a una fiscal de violencia doméstica, fue porque llegó el momento que investigándose el caso, la persona con quien ella convivía era la persona que se podía dar más información y que no estaba disponible. Más información de su paradero y no estaba disponible. Así que ante esa situación, consultan el caso como uno adscrito a la División de Violencia Doméstica. O sea, que empezó a hablar desde un principio como que era un asunto de violencia doméstica, como que la pareja podría ser el responsable. Bueno, por lo menos había un ángulo, una conducta de la pareja, de la persona desaparecida, que no era consona con la conducta que se debe esperar de un esposo o pareja consensual cuya esposa o pareja consensual desaparece. Uh-huh. Él empezó a dar señales de que no era lo típico, lo que se debe esperar de un hombre preocupado por la desaparición. Exacto. Ese ánimo de cooperar, de déjame ayudar aquí, dar el 100% para que esta persona aparezca, porque es mi pareja, mi sufrimiento y demás, eso ustedes no lo estaban viendo. Así es. Y radican ese cargo de apropiación ilegal del chaleco y el otro cargo antes de radicarle el asesinato a Roberto. Mucho antes. Porque no estaba todavía maduro. ¿Por qué radican ese primero? Porque y luego no se tenía para entonces prueba de asesinato. Se estaba investigando una querella de personas desaparecidas y a ese momento no se tenía evidencia que pudiera ni siquiera cercanamente pensarse que podía acusarse de asesinato a Roberto. ¿En qué momento ustedes hacen quizás un clic entre desaparición y asesinato? ¿En qué momento, qué les dijo esta desaparición, esta muchacha está muerta? Y por ahí es que tenemos que irnos por un asesinato. Bueno, yo no creo que hubo un momento específico que se pueda decir clic. La investigación de este caso tomó tanto tiempo que el momento en donde entendimos que estábamos ante un caso de asesinato y no el de la desaparición voluntaria de una persona, ¿verdad? Porque los seres humanos adultos Ajá. pueden tomar decisiones de voy a cesar mi vida tal y como la estoy llevando, voy a probar nuevos rumbos, me voy y ya, como decisión voluntaria. El que nosotros tengamos una persona desaparecida tiene que entonces surgir evidencia que te lleve a pensar, esta desaparición no fue voluntaria, fue involuntaria, provocada por fuerzas externas a la persona que desaparece.
Así que de ahí concluir no solamente que fue desaparición involuntaria y que entonces que además no era atribuible a razones como enfermedad, accidente, hospitalización, encarcelamiento, viaje al exterior sin ánimo de regresar, es un paso, pero hay entonces de ahí a pensar, si no es accidental y no es voluntario, tenemos prueba de que fue involuntario y por mano criminal, es otro paso. Y después entonces, ¿a quién puede haber sido esa mano criminal? Es un proceso complejo que tomó mucho tiempo. Ustedes desde el principio entendían, por lo menos cuando comenzaron a darle el giro de asesinato, ¿siempre sospecharon de Roberto Quiñones? No. Las investigaciones de personas desaparecidas tienen su protocolo, hay órdenes generales de la policía y siempre se comienza por el círculo más cercano a la persona desaparecida, porque quien mejor te puede dar información sobre dónde está o puede estar esta persona reportada desaparecida son los más cercanos a ella, sus familiares, su pareja, su esposo, sus hijos, para que te pueden decir cuándo fue la última vez que la vieron, con quién estaba, en qué ánimo estaba, en qué condiciones de salud estaba, cómo estaba vestida, con quién se fue, en dónde se fue, para dónde iba, qué problemas tenía. Así que ese círculo inicial de personas cercanas y que te pueden dar información sobre la desaparecida, se tiene inclusive hasta compañeros de trabajo, etcétera. Así que la pareja es una de esas personas claves en darte esa información y a la que tienes que acudir como procedimiento estándar en esa investigación inicial. Así que Roberto no era sospechoso, no, porque estás investigando un caso de una persona desaparecida. De hecho, cuando tú estás investigando a una persona desaparecida que tiene pareja, lo usual es que tú vayas directamente a esa pareja, porque en la realidad, con quien tú te comunicas mejor es con tu pareja, mucho mejor que incluso tus padres, tus hermanos, tus allegados. Y entonces, pues, Roberto era indispensable en esta investigación para nosotros poder saber qué fue lo que le ocurrió a Yetzeira. Fue cooperador en la investigación, en el inicio de la investigación, Roberto Quiñón. No lo fue. Y de hecho se fue del país. Y luego vino ante los reclamos de la familia y de la policía investigadora, vino a Puerto Rico, regresó y compareció voluntariamente a la comandancia a dar cara y a cooperar con la investigación. Declaró como testigo o declaró desde un principio como sospechoso cuando compareció a la comandancia. No, como testigo. No se le para entonces él no era sospechoso, llegó y así lo dijo, a dar cara. De hecho, cuando salió de la entrevista, había prensa y dio una conferencia de prensa a los miembros de la prensa que allí estaban y dijo que había dado toda la información que le habían pedido y de la que él conocía, que había cooperado y estaba en la disposición de seguir cooperando con esa investigación. ¿Qué pasó? Que de testigo se convirtió en sospechoso. ¿Qué hizo él? ¿Qué pasó? ¿Qué investigaron? ¿Con qué se toparon? ¿Cuál fue esa primera pieza de evidencia que ustedes dirían que apuntaba ya hacia la muerte de esta persona? Que esta persona había sido asesinada. Fue la prueba científica. O sea, ¿cómo ustedes empiezan a atar que esta persona no andaba por ahí porque se desapareció simplemente porque quería estar desaparecida, sino que había sido víctima de un asesinato? Bueno, hubo dos cosas muy importantes. Una, el hallazgo en la casa de Yetzeira, en la casa donde ambos vivían, de todos sus documentos personales, en un wallet
todas las mujeres somos presumidas, ¿verdad? Y caminamos con nuestra cartera de maquillaje y nuestro wallet. Ambos son esenciales. Pero si el wallet se nos queda, regresamos. Porque en el wallet están los documentos indispensables para toda actividad humana en el mundo actual que vivimos. Tarjetas de crédito, ATH. No podemos comprar si no tenemos tarjetas de crédito y ATH. Solo caminamos con lo esencial en efectivo. Licencia de conducir, porque si no la tienes te dan multa. Y lo necesitas para identificación. Pasaporte, plan médico, tarjetas de plan médico, tarjetas bancarias, todas las tarjetas que son indispensables para moverse y atender todas las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Una persona que se va voluntariamente no deja sus documentos tan importantes sin regresar a buscarlo. Para empezar, no tiene cómo montarse en un avión porque se dejó todos esos documentos. Sí, así mismo. Así que ese fue un hallazgo bien importante. Segundo, la guagua de Roberto. La guagua de Roberto, en el protocolo que se sigue para un caso de persona desaparecida, hay el National Crime, el NCIC, es un sistema federal administrado por el FBI, donde hay un registro nacional de personas desaparecidas. A ese registro aportan información y obtienen información todos los estados. En Puerto Rico, la policía es la agencia delegada a administrar y tener acceso a ese sistema de personas desaparecidas. Tan pronto se recibe una querella de personas desaparecidas y la policía determina que es una querella bona fide de personas desaparecidas, se graba, se anota, se incluye esa persona desaparecida en ese registro nacional. Si la persona desaparecida por alguna razón está en Estados Unidos, en cualquier lugar, y se interviene con ella, ese registro alerta al funcionario público que haya intervenido con ella de que esa persona está reportada como desaparecida. Ayuda en la investigación de estos casos. Es vital ese registro. En ese registro también se anota, se incluye la información del carro en donde por última vez se vio a la persona desaparecida montarse, ya sea como pasajero o como chofer. Y en este caso se grabó, se anotó en el registro de personas desaparecidas la información de ese carro, que era el carro de Roberto Quiñones Rivera. Así que entonces, estando grabado ese carro, lo que se llama grabado es anotado en ese sistema federal, el policía que interviene con ese carro tiene autoridad para ocuparlo con propósitos investigativos para ver si en ese carro se encuentra información que ayude a dar con el paradero de esta persona desaparecida. Cualquier tipo de evidencia, puede ser la evidencia más inocente del mundo que te ayude, como por ejemplo un recibo de un supermercado donde fue a comprar, o un recibo de un restaurante de fast food donde estuvo, y que te ayude a dar pista de dónde los lugares donde estuvo antes de desaparecer. ¿Y ese vehículo se ocupó? Ese vehículo se ocupó. ¿Se ocupó por un agente del orden público o se tomó posesión porque se le pidió a él? Porque en ese momento no era sospechoso. ¿Se le pidió a él el vehículo o se ocupó? Se le informó a él que el vehículo tenía gravamen, anotación de personas desaparecidas. Él era ex policía y sabía de eso. Y cuando se le informó, él estuvo de acuerdo y dijo, no hay problema, y entregó las llaves. Okay. Dijo dónde tenía el vehículo, no puso reparo a la ocupación.
le informó dónde estaba el vehículo y se fue y pidió que un policía amigo y que había sido compañero fuera el que lo fuera a buscar porque él no quería que la prensa exponerse a la prensa. Así que se ocupó ese vehículo. Ese día que él se personó a la comandancia, precisamente fue el día que él entrega las llaves voluntariamente e indica, mira, el vehículo mío está en tal estacionamiento, por favor, no quiero exponerme a la prensa, siento temor por mi seguridad, por favor, y le entrega las llaves a este agente, a quien él consideraba compañero. Y así mismo fue, le entregó las llaves y fue y lo buscó el compañero. ¿Él estaba acompañado de abogado en ese momento o estaba...? No tenía abogado. No, él llegó voluntariamente allí y allí fue que fue entrevistado por los medios también. Eso fue una controversia en el caso. Tengo entendido de que eso fue objeto de supresión de evidencia, la ocupación del vehículo, o me equivoco. Y el apelativo revocó a instancia y concluyó que la agente tenía autoridad legal para requerirle el vehículo, que él consintió a ese requerimiento y ocupación y que fue válida la ocupación. ¿Y qué sucede una vez ustedes tienen el vehículo en su posesión? ¿Qué hacen con ese vehículo? Bueno, ese vehículo posteriormente fue analizado y se encontraron manchas de sangre. Que levantadas estas y analizadas los patrones de sangre pero que presentaban. No eran aparentes. Se encontraron unas pequeñas manchas visibles, que hizo que la mujer policía que tenía a su cargo la investigación entendiera que era necesario traer expertos para el proceso de trabajo, levantamiento de evidencia y análisis de ese vehículo. Y eso se hizo 2 días después. En ese momento ustedes sospechaban que él podía tener que haber participado, tener algún tipo de participación en la desaparición y posible muerte de la joven. Todavía en ese momento no, porque primero, hasta que tú no tienes la sangre, ¿verdad? Tú no... O sea, eso era como parte... El que sea el dueño del vehículo no lo convierte tampoco automáticamente en sospechoso. Nosotros todavía nos faltaba mucha investigación. En un proceso investigativo, y le pregunto a ustedes, y quizás Ernie y Osvaldo también puedan contestar como exfiscales, ¿hay procedimientos que se hacen en una investigación no necesariamente para llegar al acusado, sino para eliminar potenciales acusados o sospechosos? Bueno, nosotros como investigadores vamos con una mente abierta. Osvaldo. Sí, ya estábamos hablando sobre el vehículo que fue ocupado y comenzamos a dialogar sobre el hecho de que había sangre en ese vehículo, alguna de las cuales era aparente a simple vista, unas gotas de sangre, y otra que un examen que se realizó pues demostró que era oculta, o sea que había hecho un intento por borrar esas manchas de sangre. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Analizada esa sangre en el Instituto de Ciencias Forenses, se demostró que era sangre de Yexeira. Eso fue ¿Cómo se estableció eso? No teniendo el cadáver de la persona, pues no se tiene prueba de referencia o de origen conocido para compararla con la sangre encontrada en la guagua. Pues entonces se recurre a un método científico que se llama paternidad a la inversa. O sea, ella nunca había donado sangre, nunca había tenido un accidente donde se le tomaran muestras de sangre. Para efectos del Estado, no se tenía esa referencia. Ningún tipo de referencia de qué tipo de sangre y el ADN de ella. Así que entonces se le toma muestras de sangre a los padres de Yexeira y se compara entonces el ADN de esa sangre levantada de la guagua con la de los padres. Y se concluyó que en la sangre encontrada en la guagua de Roberto Quiñones Rivera
había sido donada o la fuente de donde salió esa sangre era hija biológica de don Víctor y doña Iris, que eran los padres de Yetzeira. Así que de esa manera, que se llama paternidad en reversa, se concluye que esa sangre era de Yetzeira. ¿Con qué por ciento de probabilidad? 99.99%. Y el análisis ese científico también lleva a la conclusión de que ese hijo de los dos señores era fémina o era masculino. Lleva a decir que era una mujer. Era un perfil femenino, del género femenino, y que era hija biológica de don Víctor Torres Santiago y doña Iris Pacheco. Es la primera vez en Puerto Rico que se usa este tipo de mecanismo para establecer el ADN de una persona. No, yo no creo que sea la primera vez, se usan para accidentes y otras cosas. No es un análisis que no se usa con mucha frecuencia, pero se hace. ¿Hubo algún momento donde ustedes... y perdone, sí. Y de hecho el caso federal que se vio contra Edison Burgos, el caso de Yesenia Ortiz. No el de Yesenia Ortiz. Hace 2 años atrás. Ese fue el de Río Grande que se exponía a pena capital, ¿fue ese? Ese, Edison Burgos. Sí. Pues también, como la persona desaparecida no estaba disponible para sacarle una muestra de sangre. Esa es la que era confidente del DEA, en Yauco. Ese mismo caso. Pues también usaron el mismo método de paternidad en reversa. Ok. ¿En algún momento ustedes dudaron de lograr una convicción en este caso, dada la circunstancia de que no había cuerpo? Un caso novel que en ese momento podía sentar un precedente en el sistema judicial de Puerto Rico. Bueno, sabíamos y teníamos mucha conciencia de lo difícil que era el caso, lo complejo que era el mismo y el reto al que nos enfrentábamos. Pero cuando nosotros decidimos someter este caso, estábamos plenamente convencidas de que teníamos y contábamos con la prueba necesaria para probarlo más allá de dudas razonables. Nunca tuvimos esa duda, porque hicimos una investigación bien completa, bien exhaustiva, bien detallada, sabiendo que ante la situación a la que enfrentábamos de que no teníamos el cuerpo, no nos podíamos arriesgar con menos de lo necesario. Ahora, nos indicaron cómo llegaron a determinar que la sangre era de Yetzeira. Le pregunto, ¿cómo establecieron que Yetzeira fue asesinada? Bueno, circunstancialmente. ¿Tú eres fiscal o eres abogado de defensa? Circunstancialmente. Ajá. No hay duda de que cuando se tiene el cuerpo, el cadáver es mucho más fácil. Y se requiere mucho menos prueba. Porque no, partes de ya tienes una persona muerta y tienes un patólogo que luego de hacerle la autopsia concluye, esta persona murió no por causas naturales, sino por mano criminal, ¿verdad? Nosotros en este caso partimos de cero. Pero gracias a Dios y a que nosotros tenemos un sistema de justicia que es maduro, que nuestras reglas de procedimiento criminal y evidencia no son reglas acuñadas de ayer, que son el acopio de siglos de experiencia jurídica. Hay unas reglas de evidencia que están ahí y que las utilizamos con mayor efectividad y con más exhaustividad que lo que usualmente se usa. Partiendo de cero, disculpe, la sangre es lo más cercano a la vida. La sangre y el cuerpo. Tenemos la sangre, obviamente no tenemos el cuerpo. Partiendo de allí, nosotros tuvimos 67 testigos, que ninguno de ellos fue presencial,
pero muchos de ellos pudieron aportar pruebas suficientes para patrones más o menos de decir lo que pudo haber ocurrido antes, lo que pudo haber ocurrido durante y lo que pudo haber ocurrido después en el comportamiento pero de Roberto. También contaban con algo que lucía como un arma homicida, ¿o no? Bueno, como parte de toda la evidencia que se recopiló, pues se encontró un nivel que tenía presencia de manchas de sangre. También se encontró una botella, un envase de gasolina que también tenía huella de sangre, o por lo menos mancha de sangre, que pues todo apuntaba a que ahí o en el entorno, ¿verdad?, del vehículo ocurrió un accidente. Ese nivel se relacionaba con, o sea, ¿pensaban ustedes que era el homicida o simplemente que se pudo haber manchado de sangre? ¿No llegaron a esa conclusión? No, en los estudios y análisis de patrones de sangre concluyeron dos cosas sobre la sangre ocupada en ese nivel. Hubo una sangre que cayó al nivel como salpicadura, que estuvo cerca de la fuente de donde emanó esa sangre y cayó el sangre encima. Pero habían otras manchas de sangre en ese nivel que era contacto directo con la fuente de sangre. Así que ese nivel estuvo en contacto con Yesenia. Ustedes que manejaron la evidencia, ¿verdad? ¿Qué ustedes entienden que pasó con este cuerpo? Ustedes hablan de un nivel de sangre directa de la fuente, de salpicadura, y hablan de un galón de gasolina. Bueno, Yesenia fue quemada. Lo desconocemos. Okay. Sabemos que el cuerpo fue desaparecido, ¿verdad? Y se le acusó de destrucción de pruebas. Hay evidencia de que ese cuerpo estuvo expuesto dentro de esa guagua a actos de violencia extrema. Eso lo sabemos a través del análisis de patrones de sangre. De que sangre se proyectó a gran velocidad que cayó en distintas áreas del carro. Estando ella en el asiento de pasajero. Y que luego reposó en el área de carga y se desangró ahí. Y que estando reposando y desangrándose en esa área de carga, fue arrastrada hacia el exterior. O sea, ese cuerpo se sacó de ahí y se dispuso del mismo. ¿Cómo se dispuso? No lo sabemos. ¿Le sorprendió a usted la renuncia al derecho a juicio por jurado de parte del acusado? No nos sorprendió. O sea, y es un asunto que no quisiéramos entrar pero se sentían ustedes, ¿verdad? Se sentían preparados de ver el caso por el Tribunal de Derechos. De cualquiera de las dos maneras. Se imaginaban que ese iba a ser el resultado último de la decisión del acusado, de que probablemente iba a querer ver el caso por el Tribunal de Derechos, por toda la exposición pública que el caso había tenido, sino por otros factores, ¿no? Claro. Que lo llevarían a esa determinación. Entonces, ante un juez, obviamente el asunto se torna mucho más técnico, porque un jurado pues se puede llevar a veces por las pasiones, y obviamente el juez es mucho más técnico. Y entiendo, ¿verdad?, por lo que Noti1 cubrió de todos estos eventos, de que se dieron múltiples instancias de asuntos procesales evidenciarios, que las hicieron ustedes maniobrar bastante para poder lograr que la prueba fuese admitida. Bueno, la realidad es que en nuestra experiencia profesional nunca nos habíamos enfrentado a un caso ni tan complejo, ni que tuviera tanta evidencia de todo tipo, documental, científica, testifical, y entonces, pues obviamente, múltiples controversias evidenciarias interesantísimas y complejas se nos presentaron y tuvimos que manejárnoslas. Muy bien. ¿Cuál fue la parte más difícil de este caso para ustedes como fiscales? Bueno, yo creo que
el manejo de tanta evidencia y de tantos testigos requiere una organización y logística que es bien compleja, mucho más compleja de lo que se puede ver desde afuera o a simple vista. Ahora, Habían 155 piezas de evidencia, habían 67 testigos, o sea, y teníamos que contar con que todas esas piezas de evidencia hayan sido descubiertas y que la defensa de una u otra manera dijera que no se le hizo llegar o nunca fue descubierta, etcétera. Nosotros llegamos a tener un control total de todo y cada uno de esas piezas de evidencia y recibos. Cuando decimos 155 piezas de evidencia, esas fueron las que se sometieron. Nosotros tenemos una oficina entera de archivos enteros con toda la evidencia. Uno escoge después cuál es la que va a presentar. Correcto, estamos hablando de miles. Le pregunto, además de la sangre en la guagua de Roberto Quiñones, ¿qué otra prueba presentaron que lo vinculaban a él de manera directa con el asesinato de Yexeira? Sus propias admisiones. ¿Admisiones? Admisiones. Sí. ¿Cómo que admisiones? ¿A quién? Él confesó haber matado a Yexeira a un compañero de celda. ¿Fue determinante entonces la participación de esos testigos a los cuales él confesó en ¿Y el cómo acontecimiento les del llega caso? ese testimonio? Esa persona llamó o hizo saber que le habían confesado y que estaba disponible para testificar. Conciencia, diría yo. Esta persona que escucha directamente del propio Roberto decir yo la maté, sí, yo la maté, pero su cuerpo nunca va a aparecer. Mientras él escuchaba esta admisión, otro compañero de celda escuchó en el momento que él le decía a este otro compañero, y posteriormente ellos ambos, el que escuchó directamente de Roberto como el que escuchó backstage, le dice al otro, no vamos a hacer nada por esto. Yo tengo hermanas, yo tengo madre y no veo arrepentimiento de su parte, y ellos que no tenían prácticamente sentencias que cumplir, estaban ya próximas a extinguir las mismas, se motivaron y entonces informaron, ¿verdad?, a oficiales custodios de que querían que los comunicara con el Departamento de Justicia, con la fiscal a cargo. ¿Usted sabe cuál fue? Yo creo que lo clave. La mamá de Yexeira los conmovió. Ellos escucharon por televisión a la mamá reclamando justicia para su hija y pidiendo ayuda. Y ellos se conmovieron con el llanto y la pena y el dolor de la mamá. Me preguntan por aquí, por el mensaje de texto, si a esos testigos se le hizo algún arreglo a la sentencia que estaban cumpliendo, Ninguna. algún beneficio que hayan recibido. No pidieron nada, ni se les dio nada. Solo seguridad. Ellos pidieron que lo moviéramos a una... Después que fueron nuestros testigos, que lo moviéramos a una institución de más seguridad. Todavía están Ya presos. terminaron de cumplir. De hecho, uno de ellos terminó de cumplir 2 semanas después de haber testificado aquí en el juicio. ¿Y estos testigos estuvieron disponibles desde el principio del caso o surgen durante el transcurso del juicio? Ellos llamaron. No. Nosotros, antes de someter el caso, ya teníamos esa admisión. Pero ellos llamaron, los tienen porque ellos llamaron. Ellos fueron los que sí, se comunicaron con nosotros. Bien. ¿Qué sentencia ustedes quieren para Roberto Quiñones? La que nuestro código dispone. ¿Qué es? 99 años. Ni más ni menos. No puede ser ni 99 más años. ni menos. Y entienden que eso es lo que va a ocurrir. Así es. No hay una discreción del juez para dar menos de 99 años. Ninguna. Pero puede dar más. Por la destrucción de evidencia. No, hay otro cargo, pero ¿verdad? sí. Ya trascendió hoy que pues medios de comunicación hemos solicitado que la vista de sentencia sea transmitida a todo el país. ¿El Ministerio Público tiene alguna objeción? Bueno, No, por lo nosotros- menos ella. Nosotros no tenemos ningún reparo, pero claro,
esa decisión Es no del es secretario. nuestra, tampoco Y de la administración de tribunales, más bien. el del Tribunal Supremo. Ok, pero entonces ustedes como fiscales del caso no tienen ninguna objeción. Antes de despedirnos, nos escribe también la agente Luis Pavón Bosques. Excelente fiscal, la conozco, muy profesional en mi carrera como policía, un agente del orden público. No sé para cuál de las dos es, pero Debe ser Para para los ambas. dos. para ambas. No, para las dos. Gracias. De verdad, las quiero felicitar en el plano personal y como periodista y como ciudadano sobre todo, porque en un país donde estamos viviendo lo que estamos viviendo en términos de la incidencia criminal, es algo gratificante saber que hay funcionarios que están haciendo su trabajo y que pueden lograr cosas que mucha gente piensa que es imposible. En este caso se pensaba que sin un cuerpo pues iba a ser imposible lograr una convicción y que se le ha hecho justicia a esta joven y a su familia. Así que mis felicitaciones y sigan desempeñando la labor que están haciendo a nombre del pueblo de Puerto Rico, que al final del camino es por quien ustedes trabajan. Gracias. Y un reconocimiento, porque yo entiendo que aunque hay personas que trataron o hicieron expresiones como minimizando de que esto no era un caso sin precedente, para mí es un caso sin precedente. A ustedes lograron no solamente establecer circunstancialmente que era sangre de Yexeira, que Yexeira murió y que Roberto Quiñones la asesinó. Nunca antes habían habido 3 variables desconocidas. Lo más caso cerca, que yo conociera. Lo más cerca fue el de que ahorita dijo Edison Burgos y lo confundí con Edisamir Rodríguez, que en ese caso él está cumpliendo, si no terminó ya, creo que no, Por carjacking. por carjacking, correcto. no fue por el asesinato No, de por Yesenia carjacking, Ortiz. Así y que en la esfera federal. definitivamente esto es un caso Y yo también quiero histórico. aclarar, Alex, que la cobertura que le dimos al caso aquí nosotros, yo siempre iba 100% a ustedes. De Gracias. verdad. Él ni era el voto como disidente aquí, pero poco a poco lo Después llevé voté a favor. a que finalmente dijo, la verdad que estas fiscales tienen la razón en lo que están haciendo. Agradecidas.